Bien, empezamos en 3, 2, 1, acción. Les informo que están siendo grabados y que este laboratorio aparecerá en mi canal de YouTube al finalizar el mismo. Por favor, suscríbanse y denle me gusta. Bien, vamos entonces el día de hoy a estudiar vectores. Tenemos un simulador con el que vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos entonces los objetivos: visualizar vectores como un ente que tiene magnitud y dirección, determinar el uso de vectores como una entidad que puede ser usado mediante métodos matemáticos, ok, eso estuvo raro, calcular por métodos geométricos y analíticos los resultados de varios vectores y comparar estos resultados con los obtenidos en el simulador. Ok, este es importante. Este objetivo usted sí lo puede usar para su reporte de laboratorio. No solo puede usarlo, yo le aconsejo que lo haga. Está muy bueno. Porque hay varios métodos para sumar vectores, pero es interesante o resulta interesante saber si vamos a tener el mismo resultado al sumarlos por un método que por el otro. Eso. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos una computadora, el simulador y una calculadora. El enlace del simulador se los he enviado al grupo de WhatsApp, así que pueden tener acceso a él al terminar este laboratorio inmediatamente. Aquí tenemos un marco teórico como el que usted debería colocar en el reporte. No. Bien, entonces ya habíamos hablado que en física trabajamos con dos tipos de cantidades: las escalares y las vectoriales, dependiendo de qué estamos estudiando. Si hablamos de tiempo, eso es un escalar, pero si hablamos de aceleración, eso es un vector. Solo, vamos a ver, discúlpenme, vamos a cerrar WhatsApp. Ok, hoy sí. Bien, entonces, aquí tenemos ejemplos de cantidades escalares como volumen, masa y rapidez, y tenemos cantidades vectoriales como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, y próximamente la fuerza. Bueno, sí, si elige estudiar una cantidad, si usted tiene que elegir si es un escalar o un vector, simplemente usted tiene que ver cómo se comporta esta cantidad. Si usted observa que tiene dirección, ok, eso es un vector. Si no importa la dirección, ok, eso es un escalar. Y bueno, un vector está compuesto por componentes. Si estamos trabajando sobre el eje X y Y, algo así, si estamos trabajando sobre el eje X y el eje Y, estamos trabajando sobre el eje, ok, eje X y Y, entonces un vector cualquiera, sería bueno que lo dibujara bien, un vector cualquiera va a tener una componente X y va a tener una componente en Y. Esa es una manera, pues, de construir los vectores. Aquí se ve mucho mejor en el dibujo, por supuesto. Entonces, como el vector va a tener componente X y componente Y, también podemos escribir un vector como una magnitud y un ángulo. Para esto nos ayudamos del teorema de Pitágoras,
Nos ayudamos también de la trigonometría, ya sea para encontrar la magnitud o para encontrar las componentes. De manera que es importante que usted repase eso por su cuenta. Bien, esto es un resumen. Este es un resumen de cómo se trabaja cómo se trabaja con un vector. Un vector usted lo puede tener como componente X y componente Y, o lo puede tener y, ok, o lo puede tener como una magnitud y un ángulo. Y usted puede jugar entre esas dos representaciones, pero vamos a aterrizar esto porque se mira un poco raro. A ver, vamos a tirar esto para acá. Ahí. Ok, yo puedo decir, vamos a hacer los otros dos. Yo puedo decir que el vector A es 5 en X más 8 en y eso ya es un vector. Esto es la componente X y lo que está en azul es la componente Y. De manera que si yo quiero graficar este vector, son 5 espacios en X, 5 unidades en X, y son 8 unidades en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el vector se va a construir de la siguiente forma. Aquí se voy a usar ya rato la tengo. Aquí sí vamos a usar la regla para graficar. Vamos, quiero tener el ángulo 90. Ahí, perfecto. Para graficar el vector, entonces, trazo líneas punteadas. Y en el lugar donde esas líneas se unen, ahí queda la cabeza del vector o la flecha. Vamos a ver. Ahí. A ver. Más o menos ahí. Ahí. Este sería entonces el vector A. Este es el vector A y se representa de esta manera. 5 en X, 8 en Y. Cada una de estas se llama componente. Componente X, componente Y. La componente X va acompañada de una X, la componente Y va acompañada de una Y. Pero ese mismo vector A que yo he colocado, puede representarse como una magnitud ni un ángulo. ¿Cuál sería la magnitud? La magnitud del vector es cuánto mide esta línea, diagonal. Eso se llama magnitud o módulo o longitud. Aquí lo representan con la palabra módulo, ¿sí? La longitud de esa línea horizontal es el módulo. Vamos a borrar esto.
Entonces, si usted quiere calcular el módulo del vector, se representa con dos barras. El módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. A ver, sería entonces aquí 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Para hacer este proceso, para hacer esto en la calculadora, recuerden agregar esos paréntesis en color rojo. De manera que cuando usted calcule esa magnitud, usted encontrará que es la raíz cuadrada de 25 más 64 25 más 64 y eso le va a dar a usted 9.43 o 9.4. Esta sería la magnitud del vector, es decir, que la línea diagonal mide 9.4. 9.4. Si son metros, bueno, serán 9.4 metros. Si son centímetros, serán 9.4 centímetros. Ok. Pero un vector no solo necesita una magnitud, no solo necesita un módulo. Un vector también necesita un ángulo que le dé la dirección. Porque yo sé que aquí la longitud mide 9.4, pero no sé en qué dirección. En la guía, eso está representado por la tangente inversa del valor de A, perdón, de la componente Y sobre la componente X. Ya haciendo eso en la calculadora, el ángulo del vector A sería entonces, ustedes lo van a encontrar en su calculadora como tangente inversa, escrito de esta manera, y es la componente Y dividida la componente X. La componente Y es 8 para nuestro ejemplo y la componente X es 5. Y entonces, cuando usted calcula esa tangente inversa, esperando que usted tenga su calculadora en grados, este ángulo nos da de 57.99 grados. Esto es aproximadamente 58 grados. Entonces, usted así obtiene la representación en forma polar, que es magnitud y ángulo, de este vector que estaba escrito en representación cartesiana sí, en forma cartesiana. Forma cartesiana es cuando tiene usted componente X y componente Y. Y forma polar es cuando usted ya tiene la magnitud y tiene el ángulo. Bien, esto es forma polar. Ok. Si usted tiene el proceso contrario, usted tiene el vector que le vamos a llamar B,
Y usted solo sabe que el vector B tiene un ángulo de 25 grados y que la magnitud del vector B es 8. Vamos a decir que la magnitud del vector B es 8. Entonces, este vector está escrito en forma polar. Es posible escribirlo de forma cartesiana. Ustedes aquí tienen la manera de hacerlo. Si ustedes se fijan, solo estoy agarrando estas 4 expresiones que tenemos aquí. Entonces, para convertir ese vector que estaba en forma polar a forma cartesiana, solo debo hacer esto que tengo acá. La componente X, ese vector será entonces igual la componente X, que es la magnitud por el coseno del ángulo. Eso va a ser la componente X, más la magnitud por el seno del ángulo. Y eso es mi componente Y. Aquí hay una multiplicación. Aquí hay una multiplicación. Y la componente X con la componente Y no se combinan. Ojo con eso. Cuando usted lo calcula, 8 por el coseno de 25 le va a quedar 8 por coseno de 25 le va a quedar 7.25 en X, y 8 por el seno de 25 le va a quedar 3.38 en Y. Entonces, esta sería la manera en la que usted pasa un vector que está en forma polar a un vector que está en forma cartesiana. Bien, pasemos a la parte de suma de vectores. Hay dos formas de sumar vectores, el método gráfico y el método analítico. En el método gráfico, dentro del método gráfico creo que hay otros 3 métodos para hacer esas sumas. Pero vamos a estudiar este que es el método del paralelogramo. Aquí viene paso a paso cómo se hace. Usted tiene primero los dos vectores, ¿sí? Tiene los dos vectores y junta la cola de un vector con la cola del otro vector. Luego traza este vector, lo va a trazar en la punta del otro y viceversa. Este vector lo va a trazar en la punta del otro para formar un paralelogramo. Una vez que ha hecho eso, se dibuja el vector resultante que va desde donde tenía el origen común hasta donde se juntaron las puntas de los vectores que dibujó. Y bueno, como todo esto lo va a hacer con una regla, se espera que quede, o sea, que quede todo a escala. Recuerde que el reporte debe ser hecho a mano y usted solo lo debe escanear. Entonces, vamos a ver. Hay una forma más fácil de hacerlo.
que es este de acá, el método que se conoce como cabeza-cola, es mucho más fácil. Ah, bueno, no, es el mismo, es el mismo. Es que yo lo hago mucho más fácil porque si usted tiene los vectores, vamos a hacer un par de vectores. Vamos a usar un vector a 21 grados. Y un vector a ver, este de 21 grados. Este de 21 grados mide, vamos a ver. Mide 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner acá mejor. Ahí. Ahí sí. Sería entonces 1. A ver. No, hasta acá. 1, 2. Rayos. Vamos a ver cuántas rayitas mide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 rayitas. Este tiene 21 rayitas. O sea que la magnitud sería 21. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro a 0 grados. Vamos a hacer otro 0 grados un poco más corto. Este va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rayitas. Permítanme. Aquí. Entonces este dijimos que tiene 13 rayitas. Y bueno. Si usted quiere sumar entonces estos vectores por el método gráfico, entonces yo debería trazar un vector de 21 rayitas. Yo debería trazar un vector de 21 rayitas en la cabeza del vector de 13. Es decir, yo debería venir y a 21 grados, ¿verdad? Porque es el mismo ángulo de este vector. Este vector acá tiene 21 grados. Entonces vengo yo, trazo la línea punteada que tenga las 13 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, las 21 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 aquí. Debería ser punteado. Ahí ya se ve más punteado. Y entonces tenemos ahí las 21 rayitas. Uno le podrá dibujar la flecha si gusta. Uy, casi lo borro. Uno le podrá dibujar la flecha si gusta. ¿Ve? La otra no se la voy a dibujar porque me va a estorbar con el vector de 0 grados. Y entonces, una vez que usted trazó el vector de 21, ahora vamos a trazar el vector de 13, que casualmente va a quedar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí. Casualmente el vector de 13 va a quedar justito acá.
Entonces, el vector resultante es el que va a ir desde el origen hasta el punto donde se juntaron las dos cabezas. Vamos a ver, creo que son 13 grados. Creo que son 13 grados. Entonces el vector resultante lo voy a dibujar en otro color para. Ese sería el vector resultante, jóvenes, y mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4. Mide 34. Mide 34 rayitas. Mide 34 rayitas. Y entonces la magnitud del vector resultante resultó ser de 34 rayitas. O sea, la magnitud es 34 rayitas. Y el ángulo, que nos costó un poco, fue de 13 grados. Esto sería el método gráfico para sumar los vectores. Esto tendría que hacerlo usted con una regla, ¿sí? Yo no sabía que iba a dar 34, no tenía ni idea. Pero bueno, así quedó. Esta es una parte de la práctica de laboratorio que usted tendrá que hacer. Decidí tomarme un poco de tiempo en esto porque le cuesta un poco. Bien, el método analítico es el que ya vimos arriba. Ok, no lo hemos visto, permítanme. Vamos a hacerlo con este mismo ejemplo. Vamos a decir que el vector A vamos a trabajar con estos vectores que nosotros hicimos aquí. El vector A es un vector cuya magnitud es 21 rayitas, cuyo ángulo es 21 grados. El vector B es un vector cuya magnitud es de 13 rayitas y cuyo ángulo es 0. Y entonces yo sé que A más B, el vector A más el vector B, me quedó con una magnitud de 34 rayitas. Y que el ángulo de la suma de estos dos vectores, A más B, me quedó con 13 grados. Entonces, yo voy ahora a sumar estos dos vectores por el método analítico, es decir, haciendo los cálculos para determinar si, bueno, cuánto queda. Entonces, yo necesito calcular A más B. Yo necesito calcular A más B. Para sumar entonces estos vectores, a mí en la forma polar no me sirven. Usted no puede sumar vectores en la forma polar. Usted debe pasarlo primero a la forma cartesiana, pero nosotros ya vimos eso. Yo sé que el vector A escrito de forma cartesiana es igual a las 21 rayitas por el coseno de 21 grados. Eso es en X
más las 21 rayitas por el seno de 21 grados, y yo sé que eso es en Y. Yo voy a encontrar entonces que el vector A es igual a 21 por coseno de 21. Esto da 19.60. 60, si lo redondea, 61. Más 21 por el seno de 21. Esto le dará 7.53 en Y. Entonces, este sería el vector A escrito de forma rectangular. Ese sería el vector A escrito de forma rectangular. Luego vamos con el vector B. El vector B dice que son 13 rayitas a 0 grados. Entonces para el vector B tendríamos lo siguiente. 13 rayitas por el coseno de 0 grados en X más 13 rayitas por el coseno seno, de 0 grados en el eje Y. Cuando usted hace esa multiplicación, le da que 13 por el coseno de 0 es igual a 13. Y 13 por el seno de 0 es igual a 0. Porque el seno de 0 es igual a 0. Esto es 0 grados. Entonces, ya hacer la suma es solo sumar la componente X del vector A con la componente X del vector B y la componente Y del vector A con la componente Y del vector B. Hacemos esa suma. Sería entonces calcular A más B a tener 19.61 más 13, eso nos va a quedar en X, más 7.53 más 0, eso nos va a quedar en Y. Y bueno, el resultado de A más B será 13 más 19.61 son 32.61 más 7.53 en Y. Ese sería entonces mi resultado de A más B. Pero yo necesito comparar este resultado. Con este otro, con el que obtuve por el método gráfico. Entonces yo tengo que pasar este vector de forma cartesiana a forma polar. De manera que la magnitud de A más B será igual a la raíz cuadrada de 32.61 al cuadrado
más 7.53 elevado al cuadrado. Acuérdense que deben colocar estos paréntesis adicionales si lo quieren introducir todo directamente en la calculadora. 7.53 elevado al cuadrado. Y entonces, esto nos va a quedar 47, perdón. 33.47. El ángulo, el ángulo de esta suma, el ángulo que resulta de A más B, será igual a la tangente inversa. Permítanme, se apagó. Ok, el ángulo entonces será la tangente inversa de 7.53 dividido 32.61. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Noten que la magnitud aquí nos acaba de dar 33.47, aproximadamente 33.5, y arriba nos había dado 34. Con el ángulo entonces la tangente inversa de 7.53 dividido 32.61, esto nos da 13.002 grados, aproximadamente 13 grados. Vea usted que entre este resultado y el que habíamos obtenido anteriormente son muy similares. Antes habíamos obtenido 34 con 13 grados, usando la regla para sumar los vectores por el método gráfico. Por el método analítico es 33.47 con 13 grados. Entonces, esperamos nosotros que al trabajar los dos métodos obtengamos resultados muy similares. Todo esto va a depender de la graduación de la regla con la que usted esté trabajando, del cuidado que usted se tome para dibujar estos vectores, ¿sí? Y bueno, de entrada vamos a observar que se esperan resultados bastante similares. O sea, bueno, el ángulo fue el mismo. Y la magnitud, pues, está perdón. Está un 0.53 abajo, pero bastante aceptable. Hoy sí. Vamos a avanzar, ahora sí. Vamos a trabajar entonces con el simulador. El simulador yo ya les envié el enlace. Ya les envié el enlace a el grupo de WhatsApp. De manera que ustedes solo lo descargan y lo pueden utilizar. Van a seguir las instrucciones que aparecen aquí. Bueno, yo voy a abrirlo. Por aquí ya lo tengo preparado. Vamos a ver. Vamos a descargar. Ok. En el enlace, bueno, aquí lo estoy abriendo yo desde cero. Voy a elegir ecuaciones con doble clic. Y lo primero que van a ver es esto, que es tal como aparece aquí en la pantalla de la guía. ¿Sí? Entonces, para ajustar el applet
para ajustar el simulador a lo que necesitamos, lo primero sería, aquí donde dice vector base, hacer clic en el más. Aquí vamos a ver que hay dos vectores. Luego vamos a elegir aquí en la parte rosada, porque nosotros vamos a trabajar con magnitudes y ángulos. Si estuviéramos trabajando con las componentes, trabajaríamos aquí en la parte azul, pero no, en la rosada. Ok. Vamos a ver la guía. Ok. Aquí. Entonces, los vectores que vamos a sumar son los vectores E, D y E. Y el resultado de la suma es el vector F. Nosotros podemos cambiar la magnitud de estos vectores D y E utilizando las flechas aquí para disminuir o aquí para aumentar. La flecha de arriba es para aumentar, la de abajo es para disminuir. Disculpen, estaba con problemas en la garganta. Ok. Entonces, con uno aumenta y con el otro disminuye la magnitud. Lo mismo para el ángulo, solo que los ángulos van de 5 en 5. Vamos a mover los vectores, porque usted puede moverlos. Se pone el mouse sobre ellos y con un clic sostenido los puede mover de un lado a otro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el método más fácil para hacer la suma gráfica de vectores. Voy a juntar la flecha de uno con la cola del otro. Y F, que es el vector resultante, es el vector que viene desde la cola del vector D hasta la flecha del vector E. F será entonces el resultado de la suma. Y cuando si usted selecciona el vector F, aquí arriba le aparece la magnitud, el ángulo y las componentes. De manera que nosotros vamos a llenar solamente esta tabla. Bueno, no, con nosotros me refiero a ustedes en realidad. Vamos a hacer esta tabla. Voy a hacer una de ejemplo. Vamos a hacer una de ejemplo. Dice que el vector D es 5 con 0 grados. Ok. 5 con 0 grados. Aquí lo tengo ya. Y dice que el vector E es 8 con 75 grados. Magnitud 8 ya está aquí. Con un ángulo de 75 grados. Entonces, yo el vector D lo tengo que mover a la cola del vector E. Y una vez que lo tengo ahí, el vector F lo voy a colocar desde la cola del vector D hasta la flecha o hasta la punta del vector E. ¿Y qué voy a anotar yo en la guía? Yo en la guía voy a anotar la magnitud y la dirección, magnitud y dirección del vector F. En este caso, la magnitud está este 10.5 de acá y el ángulo es 47.5. Quiere decir que en este primer espacio de la guía yo debería anotar
10.5, aquí, 10.5 en la magnitud. Y acá, vamos a ver, 47.5 en el ángulo. Vamos a hacer otro. El otro vector dice que es de 3 con 30 grados. Bueno, vamos. 3, magnitud 3, 30 grados. El vector D, ¿sí? 3 con 30 grados. Y el vector E es 10 con 90. El vector E será 10, magnitud 10, con 90 grados. Entonces, hago lo mismo, ubico la punta, la flecha del vector D en la cola del vector E. Y el vector F tiene que ir de la cola del vector D hasta la flecha del vector E. Cuando usted selecciona el vector F, tiene que seleccionar el vector F para saber que lo seleccionó. La F se muestra en color amarillo. Y va a tomar estos dos datos. Magnitud 11.8. Magnitud 11.8. Y el ángulo es 77.3. 77.3. Bueno, y así va a repetir entonces con los siguientes vectores. Bien, el tratamiento de datos experimentales. A ver, permítanme. Ok, tratamiento de datos experimentales. Usted acá va a registrar entonces la magnitud y el ángulo de los vectores. Y basado en esos datos, usted va a calcular la magnitud y la resultante del vector F con el respectivo ángulo para cada uno de para cada pareja de vectores. Magnitud 5 con ángulo 0, magnitud 8 con ángulo 75. Usted va a encontrar el vector resultante a mano. ¿Sí? Ojo, a mano. Estos datos experimentales solo es para que usted tenga algo con que compararse. Es decir, usted va a llenar la tablita, pero luego estos datos no los va a tocar. Solo va a tocar los datos de D y de E. Con esos entonces va a trabajar para calcular el vector F, el vector resultante de la suma, con su magnitud y ángulo. Ese es el punto 2. Luego, partiendo de los vectores D y E, va a determinar gráficamente la magnitud y la dirección. Es decir, usted va a hacer esto que hicimos nosotros acá. Usted va a hacer esto. O, en su defecto, va a hacer esto de aquí. Esto sería el método gráfico. Entonces, si no tiene papel milimetrado, puede usar una regla y un transportador. Dado que conseguir papel milimetrado está un poco complicado, bueno, regla y transportador. Sus resultados los va a anotar en esta tabla. Esta tabla deben presentarla en el informe de laboratorio, al menos para mis estudiantes. Yo necesito que presenten esta tabla de datos experimentales, así como aparece ahí. Necesito que presenten esta tabla de resultados, así como aparece ahí también. Y el análisis de resultados tiene esta pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias observa en los resultados? ¿Por qué? Porque usted va a comparar
el método experimental, que el método experimental es el del simulador, los datos que da el simulador. El método analítico es cuando usted hace a mano esa suma, que es esto que hicimos acá. Es esto que hicimos acá. Cuando usted hace a mano esa suma. Y el método gráfico es el método gráfico fue el primero que nosotros hicimos, que es este de acá. Si yo tuviera que llenar esta tabla con mis datos, yo diría, para estos dos vectores que hicimos en el ejemplo, yo diría que mi método gráfico tiene magnitud 34, ángulo 13, y mi método analítico tiene 33.47 con un ángulo de 13. Y como no tengo método experimental, pues no puedo llenar ahí. Bien, entonces basado en estos resultados hay que comentar qué similitudes y diferencias se observan. Y acá pues tenemos las conclusiones. Que las conclusiones pues trata de responder tres, estas tres preguntas. ¿Qué puede concluir sobre la suma de vectores? Mira qué pregunta. Ok, ¿de qué depende la exactitud de la comparación de los métodos gráficos y analíticos en la suma de vectores? Y de ejemplos de la aplicación de vectores en la vida cotidiana. Esas van a ser sus conclusiones. Bien, entonces vamos a terminar el video aquí.